El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 28 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, Marlon Díaz, se comprometió a defender la voluntad de los estudiantes que lo eligieron por encima de la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ayer ordenó proclamar a la candidata del oficialismo, Jessica Bello. En palabras de Díaz, la sentencia del máximo tribunal no tiene efecto sobre el gobierno estudiantil. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. No es la primera vez que el gobierno desconoce la voluntad popular. Esto lo decimos a título personal. Son conocidas las prácticas de gobernadores y alcaldes paralelos, gremios y sindicatos sin representación, y más extremo aún la instalación de un parlamento paralelo, la Asamblea Constituyente Comunal. Bueno, no hay propósito de enmienda, sin embargo, estudiantes y la comunidad universitaria ya ha reaccionado. La Asociación Venezolana de Rectores condenó y rechazó la nueva sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que atenta contra la Academia Venezolana y la autonomía y pretende desconocer la voluntad de los estudiantes, mientras las autoridades de Carabobo convocan a un consejo universitario ampliado este viernes con la participación de la comunidad de la sociedad civil para fijar una posición. Varios datos. Trabajadores de distintos sectores de la administración pública manifestaron este miércoles en la Plaza Morelos de Caracas para protestar por bajos salarios, y el índice de actividad económica caerá, atención, 29,8% en el último trimestre, según datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre José Virtuoso. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto conversar con usted. Mucho interés, padre, de conocer una reacción inicial acerca de lo que ha ocurrido con la Universidad de Carabobo y esta sentencia de la Sala Electoral. Compartíamos parte del comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores condenando y rechazando esta decisión que atenta contra la academia, su autonomía y sobre todo la voluntad expresada por los estudiantes. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, tal como lo señala la Asociación Venezolana de Rectores Venezolanos, a la cual pues la UCAP está afiliada, bueno, se trata ciertamente de un acto totalmente ilegítimo. Además, fíjate que hay algo que realmente llama la atención. Se supone que un amparo constitucional es para, como su nombre lo dice, ampararte, defenderte ante una constitución. Bueno, entonces aquí, además de declarar, digamos, no procedente el acto de la proclamación, anula el acto y de una vez dice quién fue que ganó. Es decir, aquí no solamente que esa elección guardó ciertos elementos que los señores pueden cuestionar, sino que además ya dice, y aquí ganó fulano de tal. Bueno, eso es un acto de forma y de fondo totalmente totalmente ilegítimo, totalmente fuera de control y de base. Después, bueno, como muy bien lo han dicho muchos pronunciamientos, empezando por el mismo estudiante
y luego las universidades y todo el que ha estado cercano a este problema, bueno, es un ataque más a la Universidad de Carabobo, contra la que ciertamente parecen haberse, digamos, enfilado todas las baterías. ¿Aló? Cayó la llamada o continuamos con el padre José Virtuoso. Continuamos con el padre José Virtuoso. Justamente, padre, tenemos un extracto muy pequeño de una declaración que ofrecía Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, y él se refería a los siguientes términos a lo ocurrido con esta sentencia de la sala electoral. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción. Nosotros tenemos las actas y las actas representan la voluntad estudiantil y ellos cuentan con una sentencia. Pues ¿saben qué hacemos con la sentencia? Hacemos. La sentencia no vale y no va a valer más jamás que la voluntad estudiantil de un cambio universitario. No... Padre, su comentario. Bueno, mira, como tal como lo ha dicho la Asociación Venezolana de Rectores, y todos los involucrados en el acto, en este acto totalmente irrito, se trata fundamentalmente de una decisión totalmente fuera de contexto, fuera de ley, en donde la sala electoral declara el amparo, y no solamente declara el amparo, sino que además ya dice quién fue que ganó. Es una cosa totalmente fuera de sentido. Es decir, un amparo lo más que puede decir es que se toman unas medidas cautelares, bueno, pues para proteger el derecho de la persona que está accionando, y que además, bueno, pues se va a revisar esa resolución de la Comisión Electoral de la Universidad, etcétera, etcétera. Pero además de eso no puede decir, bueno, y además de una vez ya doy por zanjado que eso fue una elección no correcta y el ganador es fulano de tal. Es decir, es una cosa totalmente un bodrio desde el punto de vista jurídico, de forma y de fondo. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque se ha abierto una discusión a propósito de lo que ocurrió en la Universidad de Carabobo, cómo se desarrolló el proceso en medio de la acción de grupos armados, de la violencia, el resultado y, bueno, el destino de nuestro país. Hay quienes ponen en duda la salida electoral, tomando en cuenta, bueno, esta actitud reiterada del Ejecutivo venezolano de desconocer aquellos comicios que no les favorecen. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, sobre todo a la luz de lo que se discutió esta semana en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela en el marco de esta actividad del Frente Amplio Venezuela Libre, padre. Bueno, lo que dice es totalmente correcto. Este es el tipo de cosas que efectivamente aleja al elector, aleja al ciudadano del hecho electoral. Es la clausura del hecho electoral, de la vía electoral por la vía de los hechos. Bueno, como aquello que tradicionalmente se dice o que popularmente se dice, si no gano arrebato, ¿no? Entonces, bueno, no es solamente la triquiñuela, la trampa, el ventajismo, etcétera, etcétera, sino que además, bueno, si no me gusta el resultado, ya veré cómo lo elimino. Y eso es lo que ha venido pasando con distintas instancias que se han conformado con representación popular que no es afecta al gobierno. Así ha pasado con alcaldías, así ha pasado con gobernaciones, así pasó con la Asamblea Nacional, bueno, y ahora pasa también con estos cargos de elección dentro de una universidad. Entonces, efectivamente, esto aleja totalmente al elector del hecho electoral y pone en evidencia, bueno, un régimen que ha decidido no guardar ningún tipo de forma, no guardar ningún tipo de legitimidad en sus hechos y en sus actos, y en ese sentido pone manifiestamente claro el no respeto al Estado de Derecho de ninguna forma, y es claramente una señal de que estamos pues frente a una dictadura muy clara y directa.
Ahora, padre, ¿cómo promover o alcanzar una transición en nuestro país en las actuales circunstancias? Y tomo como fundamento, bueno, el documento que se leyó, que se acordó en el marco de esta actividad en el aula magna. Se habla de promover la protesta nacional justamente para alcanzar este fin, entre otras actividades, incluyendo una gran coordinación de todos los sectores. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que poner ahorita son los medios, es decir, ya el cómo se producirá la transición y cuándo se producirá la transición, pues la verdad es que es un poco aventurado decirlo, porque yo creo que quien lo diga, no, digamos, quizás no tiene conciencia de todos los elementos complejos que están metidos allí. Pero lo que sí está claro es que necesitamos una condición, y esa condición es articularse todos los actores de cambio en la sociedad, organizarse aguas abajo desde las comunidades hasta las instituciones a nivel nacional en una sola fuerza. Y de alguna manera lo que el Congreso Venezuela Libre puso en marcha fue precisamente esos espacios de encuentro para debatir, encontrarse y forjar esa ruta de acción común. Falta todavía para ello, pero digamos el resultado, el espíritu de ese acto fue precisamente que todo el mundo quiere avanzar. Y hay una tarea ineludible, que esa es una fuerza, hay que organizarse, hay que lograr esa gran unidad social y política precisamente para hacer valer la ciudadanía en la calle y en todos sus espacios, para hacer ver precisamente la fortaleza de la ciudadanía. Recordemos que esto es lo que efectivamente puede generar ese movimiento interno, bueno, que logre de alguna manera terminar de incidir en esas piezas que hacen posible el cambio. Ahora, nos llamó la atención uno de los extractos del documento final que fue leído en esta actividad, que se refiere al espíritu del 23 de enero del 58. Quisiera su comentario al respecto, padre. Bueno, el 23 de enero fue precisamente, el 23 de enero recibe su punto, digamos, culminante cuando las Fuerzas Armadas deciden quitarle el apoyo al régimen. Y eso hay que decir que también es fruto, bueno, de un proceso de descontento social que logró luego articularse en manifestaciones y en articularse también a través de una serie de fuerzas políticas y sociales que dieron, bueno, que los días anteriores, o que todo ese mes anterior logró precisamente expresar ese descontento. Estudiantes, sindicatos, iglesia, bueno, lograron, empresarios lograron efectivamente como empujar los vientos en esa dirección. Por eso ese es el espíritu del 23 de enero, un gran espíritu de unidad para forjar la movilización capaz de, bueno, ir rompiendo esos soportes que mantienen el régimen de pie. Finalmente se mencionó la fecha del 10 de enero de 2019 como fundamental de cara a esa posible transición en nuestro país y quisiera su comentario al respecto. Lo discutimos en su momento, el diputado Juan Miguel Mateos, que tomó la palabra en esa actividad, decía que no se trata de una fecha mágica, pero tiene una especial importancia por lo que significa y sobre todo por la actitud que seguramente va a asumir la comunidad internacional desde el punto de vista de la legitimidad de la actual administración. Lo escuchamos. Sí, efectivamente es así. Precisamente yo creo que las palabras de Juan recogen muy bien el sentir de la Asamblea. No es una fecha mágica, no es que ese día se acabó todo, es una fecha, una suerte de fecha apocalíptica y de que ese día pues o se logra o no se logra. No, es una fecha que empezando debilita mucho más aún al gobierno de lo que está. Es un gobierno ahora
con ninguna legitimidad, o la poca legitimidad que le quedaba, que era la legitimidad de origen, pues se va todavía fracturando y perdiendo más. Y eso pues no lo digo yo, eso lo ha dicho la Comunidad Europea, eso lo ha dicho bueno, también otros países en el hemisferio norte americano, y eso lo han dicho también países latinoamericanos, de tal manera que la comunidad internacional bueno, se verá muchísimo más. La comunidad internacional pues no reconoce esas elecciones que dieron origen a esta juramentación, por lo tanto estaremos frente a un Estado de hecho, frente a un presidente de hecho, y eso generará todavía más crisis política. Pero no solamente externamente, también internamente. La Asamblea Nacional no reconoció esas elecciones y muchos venezolanos tampoco reconocimos esas elecciones, por lo tanto tendremos una crisis política más agravada aún, con todo lo que eso supone de dificultad en el ámbito económico y social. Gracias, padre José Virtuoso, por atendernos, acompañarnos. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión acerca de esta sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en torno a las elecciones estudiantiles de la Universidad de Carabobo, pero también, bueno, los escenarios que tenemos por delante, producto de la crisis que atraviesa nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Bailando con Coco, tíralo. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y la verdad es que estos últimos días hemos visto toda clase de estudios de opinión para saber qué piensan los venezolanos, sobre todo en medio de esta profunda crisis que nos afecta en todos los órdenes, en lo político, en lo económico, en lo social. Una de las firmas que está realizando trabajo de campo, Delfos, asegura que, para que se hagan una idea, el 62% de la población cree que es necesario definir un líder que conduzca la lucha por el cambio en nuestro país. De esto conversábamos hace algunos minutos con el padre José Virtuoso. Nos acompaña el director de esta encuestadora. Gracias por atendernos, Félix Seijas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Placer estar con ustedes.
Pues mucho interés de conocer estos datos que ha dado a conocer nuestro invitado sobre, bueno, lo que están pensando los venezolanos, esto en el marco, entiendo yo, de una actividad del Centro de Estudios Políticos Universidad Católica Andrés Bello. ¿Lo escuchamos? El estudio se hizo básicamente para medir el deseo de la gente por la definición de un líder, si había deseo o no, o en qué magnitud es ese deseo, ver un poco también de qué manera pensaba la gente que este líder se debía definir, sí se pensaba que en realidad se debía definir. En Rojas, que, bueno, algo que no nos sorprende, ¿no? Porque lo que estamos viendo hace mucho tiempo, ¿no? Ese mito de que la gente venezolana no quiere votar, pues no es más que eso, un mito, ¿no? La gente, por supuesto, que quiere votar, la gente quiere elegir. El asunto es que la gente considera que en este momento no están dadas las condiciones para elegir. Consideran que el CNE tiene el control de todo el aparato electoral y que esto no permite unas elecciones justas, cosa que es cierta. Pero sí, la gente quiere elegir y en cuanto a la oposición, pues el deseo principal, otra cosa que me dijo hace muchísimo tiempo, el deseo principal es que haya orden dentro de la oposición, es que haya unidad. La expresión de esa unidad es la existencia de un líder. Entonces, el deseo de que la unidad defina un líder que pueda llevar el país o conducir al país a hacer un proceso de cambio, está allí, está reflejado por la mayoría de las personas. Quieren que se defina un líder, quieren que ese líder se defina además a través de una consulta popular, de preguntar a la gente, de unas elecciones, sin el CNE, sin que participe el CNE en ese proceso, y además considera que esa definición de un líder debe ser inmediata, debe ser muy pronta, y que la utilidad de hacer es tres. Por cierto, una idea, la referida a la falta de condiciones para concurrir a un proceso electoral que el gobierno se encarga, de alimentar con situaciones como las que hemos narrado y analizado producto de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el caso de la Universidad de Carabobo, ¿correcto? Sí, correcto. La situación es la siguiente, ¿no? Esto es un hecho, que si hay mayoría y esa mayoría se pronuncia en la mesa de votación, esa cifra no se puede ocultar. Esto lo hemos visto en los casos en los que se ha votado masivamente, en los casos en los que no, y las elecciones han sido parejas, como la elección de Miranda, por ejemplo, en las últimas regionales, pues por supuesto que ahí es donde el gobierno tiene un margen para ocultar una posible victoria. Puede mover cifras pequeñas, pero si es masivo y hay una mayoría contundente y esa mayoría se presenta en las urnas de votación, el gobierno no puede revertir esa cifra. Lo que sí puede hacer, y lo ha hecho y está cansado de hacerlo, es luego que se da ese resultado, puede utilizar algún tipo de mecanismo para o anular esa elección o simplemente el cargo o el mandatario que ha sido electo, pues quitarle el poder de alguna manera. Ante esto es que hay que defenderse. La elección es una herramienta de lucha. La elección no puede, en casos como este, en la situación en la que estamos, no puede abordarse, no puede enfrentarse en sí mismo, sino como una herramienta de lucha que nos lleve a otros procesos, a otros estados del proceso, a otros niveles del proceso de lucha. Entonces, si es de esa manera, pues ya no vamos a votar pensando que si sacamos un voto más, nuestro candidato va a ser proclamado y va a ser dejado tranquilo. No, ese no es el sentido. El sentido es que esta es una lucha compleja y una de las tantas herramientas que existen es la de la votación. Ahora, el pueblo venezolano, una cosa que se reafirma en estudio tras estudio, es un pueblo en el que el voto ya está en su ADN, un pueblo que quiere votar, es un pueblo que valora el voto. Ahora, que sabe, que entiende que en estas situaciones este proceso de votación no se va a dar de manera en la que él quiere, bueno, ese es otro asunto, pero no es que aquí la gente se olvidó de votar, no es que la gente no desea votar, sí desean votar y por supuesto desean que haya condiciones para hacerlo. Ahora, me llama la atención justo este dato que presentaban el día de hoy sobre el 40, casi 50% de los venezolanos que piensan que el cambio en Venezuela va a ocurrir vía electoral, que contrasta con otros estudios de opinión que hablan, por ejemplo, de una abstención histórica de hasta 80% o más de cara a este evento que ha organizado el gobierno para el mes de diciembre. Quisiera su comentario al respecto.
Sí, no, puede ser más del 20%, incluso la participación puede ser incluso menor al 20%, es decir, si puede ser mayor al 80%, en algunos municipios con toda seguridad se van a producir abstenciones históricas, pero ¿qué ocurre? Cuando se le pregunta a la gente, y es lo que preguntaba el estudio, todo depende del tipo de pregunta que se haga, cuando se preguntaba en el estudio, ¿cómo piensa usted que se va a terminar dando ese cambio? La mayoría de la gente se pronuncia por mecanismos pacíficos, es decir, o renuncia del presidente Maduro, o elecciones, o acuerdos que lleven a una transición. Es decir, eso es lo que la gente piensa que va a terminar produciéndose. Ahora, ¿cuándo? Ese es otro tema. La gente sabe que, por ejemplo, una elección como la que viene, nosotros hemos medido también la posible participación en varios municipios en estas elecciones, por eso digo que va a ser algo increíblemente bajo. Pero ¿qué ocurre? Que esta elección no significa un cambio de poder. Esta elección no significa el cambio del presidente Maduro. No es eso lo que está en juego. Por lo tanto, es una elección que con situaciones normales ya marcaría una tensión alta, porque no son elecciones que llamen mucho la atención, digamos, ¿no? Bueno, en la situación en la que vivimos en el país, pues muchísimo más. Ahora, cuando se pregunta a la gente entonces, ¿cómo piensa usted que se dará un cambio? La gente dice, bueno, se va a terminar dando en elecciones. ¿Cuándo? No sé. Y cuando se le pregunta, ok, ¿y cómo quisiera usted que se dieran esos cambios? Pues entonces aumenta mucho más los que hablan de elecciones. Ahora, lo cierto es que, de acuerdo a la luz de esta encuesta que daba a conocer hoy la Universidad Católica, la empresa Delfos, sin duda el gobierno en las actuales circunstancias que no se va a medir probablemente nunca, a menos que se den las condiciones y pasen otras cosas en unos comicios transparentes, independientes y abiertos en nuestro país, porque sencillamente sería entregar el poder. ¿Qué opina usted? No, el gobierno no se vuelve a medir en ningún tipo de elección que sepa que va a perder. No lo va a hacer. Las elecciones en las que se han medido, la última elección en la que eso ocurrió fue la elección de la Asamblea Nacional, luego vinieron las regionales, que puede perder algunas gobernaciones, pero eran algunas gobernaciones. Sabía que iba a ganar la mayoría, sin embargo, gobernaciones importantes como la gobernación del estado Táchira, la gobernación del estado Anzoátegui, la gobernación del estado Zulia, imagínense. Bueno, no pudieron revertir los números. Por ejemplo, en Zulia, bueno, se valieron de otras cosas que ocurrieron ahí, para luego repetir la elección y bueno, terminar ganando. Pero en general, ellos no se van a medir en elecciones que sepan que van a perder. Ellos saben que son minorías, por ejemplo, en una elección presidencial, la hicieron este año porque sabían que tenían a la oposición contra la pared, la tenían desgastada en cuanto a credibilidad, las fuerzas opositoras estaban divididas. Sabían que en ese escenario revuelto la posibilidad de una tensión alta existía y esa tensión iba a venir completamente del lado de la oposición. Ellos saben que pueden movilizar a través de muchos mecanismos, chantajeando a la gente con las cajas de comida y otros mecanismos para hacerlos votar. Entonces, sí, tenían oportunidad, sabían también que el tiempo conspiraba en contra, por eso no toman el riesgo de dejar que pase. Haber dejado que pasara el tiempo, bueno, es algo que no ha ocurrido, pero ha podido haber ocurrido. Corrían el riesgo de que la oposición se reagrupara, de que ocurriera algo y nuevamente la gente se activara, y en ese momento pues ya no iba a ser el tener que hacer una elección en condiciones que está haciendo consecuencias de situación. Ahora, lo cierto es que si agregamos a este estudio que publicaron ustedes el día de hoy, el número de ciudadanos que están en el exterior y estarían motivados a participar en una elección, menos aún, el gobierno, permitiría la celebración de unos comicios en esas condiciones, ¿correcto? Sí, correcto. La diáspora de las personas que se han ido en el país, ese número, por supuesto que afecta a cualquier elección, pero a nivel nacional el impacto no es tanto en cuanto a un posible resultado. ¿Por qué? Porque la oposición, primero, ya ha habido 4 importantes olas de migración. Las primeras 2 fueron mayoritariamente opositoras, y en la tercera se incorporó algo del chavismo a esa migración, y ya en esta cuarta ola, pues sí, hay bastante del voto chavista que se ha incorporado, pero es un voto chavista que seguramente, de haber una derecha y haberse quedado aquí, no hubiese terminado votando por el chavismo. Pero lo que estamos viendo es que si tenemos una elección presidencial que podría quedar, en este momento todos los venezolanos van a votar en una elección Maduro contra un candidato opositor un candidato unitario,
esa elección terminaría muy probablemente 65-35, cuidado, 60-30. Es decir, el margen de la del país, nosotros estimamos 3,5 millones de personas que han ido del país. No terminaría ese resultado, es decir, no terminaría volteando. Ahora, a nivel local, mientras más local es el nivel en el que se celebra la elección, esto es más peligroso, ¿no? Si tenemos un municipio que es muy opositor, las personas que se han ido, pues por supuesto que sí, el impacto en ese municipio de los venezolanos de ese municipio no creen que en este momento están dadas las condiciones como para ir a votar. Si sumamos todo eso, pues una opción oficialista que en circunstancias normales tendría prácticamente ningún chance, hasta el punto que hemos visto los casos como por ejemplo en Chacao, donde ha habido elecciones donde hay 3 y 4 candidatos opositores contra un chavista y termina ganando, el chavista termina de último igual. Pero bueno, ya en estas circunstancias pues ya se pone en riesgo la victoria opositora. Ese minoritario se apoya en lo que se ha ido en esa área local, se apoya en la posibilidad de alta abstención que se ha producido del lado opositor y pasa a tener chance. Sí, una elección en estas condiciones pasa por permitir que los venezolanos en el exterior se expresen, es decir, para tener una idea de lo que desean los venezolanos para nuestro país. Me quedo con la idea que comparte con nosotros Félix Seijas. Los venezolanos, al menos más del 40%, quiere votar una salida electoral a esta crisis, pero con condiciones, con lo cual más del 80% podría abstenerse de cara al próximo 9 de diciembre. Félix Seijas, gracias por atendernos, acompañarnos, director de la firma de la encuestadora Delfos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Ede Besuri y la sociología de la ciencia. La ciencia no solo incumbe al laboratorio, entendido como un espacio cerrado y neutral, impermeable a cualquier influencia proveniente del exterior, sino que tiene mucho que ver con las condiciones que caracterizan a su entorno. Este ha sido el lema de la doctora Ede Besuri, argentina de origen, pero quien dedicó gran parte de su carrera al Centro de Estudios para la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La profesora Besuri lleva cerca de medio siglo escribiendo sobre el carácter social de la ciencia, obra plasmada en más de 30 libros, varias decenas de artículos y cientos de conferencias en varias partes del planeta. Forma parte de una corriente intelectual orientada a mostrar que la ciencia es también una construcción social
influenciada por valores e intereses de diversa índole y de consecuencias tanto negativas como positivas. Es decir, la generación, distribución y utilización de los conocimientos implican procesos que están modulados por la ideología, la política, la economía, la historia y la cultura, cuyo análisis resulta absolutamente imprescindible, más aún en esta época, marcada por tan rápidas y radicales transformaciones en el área del desarrollo tecnocientífico, de enormes consecuencias en todos los planos de la vida humana. En 2006, Eve Besuri fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencia y en 2017, la Society for Social Studies of Science y el Institute for Scientific Information la reconoció con el Premio John Bernal por sus contribuciones en el campo de los estudios sociales de la ciencia. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el índice de actividad en nuestro país caerá hasta 29% en el último trimestre de este año, según cifras que daba a conocer la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El diputado Ángel Alvarado publicaba en su cuenta en Twitter que desde que llegó Maduro en 2013 al poder, la depresión económica acumula una caída de 53%. Estamos hablando de los bienes y servicios que producían desde entonces en nuestro país. Es una situación tremenda. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Juan Pablo Lalquiaga, que conoce perfectamente esta situación, presidente de Conindustria. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenas tardes a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo. Ustedes, desde el sector que representa, lo han vivido en carne propia. Pero, ¿qué significa para una economía como la venezolana una caída del Producto Interior Bruto de más del 50% desde 2013? Lo escuchamos. Lo que eso viene a significar, María Alejandra, es que tú vas muchas menos veces al automercado, tú vas muchas menos veces al cine, tienes menos posibilidades de cambiar tu carro, pero si te vas a una persona, digamos, de un estrato más básico, esa persona no puede comprar repuestos para su carro, esa persona no se puede comprar una moto, esa persona no puede acceder a comprarse una cama en la cual dormir en un colchón, o no puede acceder a comprar los alimentos que requiere como para llevar a su casa y alimentar a su familia. Entonces, todos los venezolanos, no importa cuál sea el estrato social al cual pertenezcan, están realizando muchas menos transacciones, y esas muchas menos transacciones están ya muy por debajo de la línea de pobreza, o sea que no están comprando las cosas que requieren como para mantener la vida conforme los estándares internacionales de lo que es la vida normal en términos de la cantidad de proteínas que tienen que comer, de la cantidad de estudios que tienen que realizar, del techo debajo del cual tienen que dormir, o del nivel de esparcimiento que tienen que tener. Esto quiere decir que Venezuela pasó de ser una sociedad de abundantes oportunidades, que atraía extranjeros porque se podía crecer profesionalmente, socialmente y desde el punto de vista
de ingresos a ser una sociedad de la cual la gente se va porque las oportunidades dejaron de estar aquí. En el sector industrial, la caída ha sido extraordinaria, ha sido espantosa. Hoy en día tenemos tan solo el 20% de las empresas que solíamos tener, y esas empresas además están trabajando por debajo a su vez del 20%. O sea que la contracción que se ha tenido en términos de generación de bienes es extraordinaria, pero lo que se desprende de ahí en términos de puestos de trabajo es difícil de entender. Es cerca de 1,5 millones de puestos de trabajo, entre puestos de trabajo directos, entre empleos directos y empleos indirectos, que el sector dejó de proveer. Y los puestos de trabajo de este sector son puestos de trabajo en los cuales hay altos niveles de especialización. Es decir, una persona que trabaja en una planta de producción de inyección de plástico, bueno, esa persona tiene experticia en los distintos tipos de plástico, en los distintos moldes a través de los cuales se producen las piezas, conoce de los procesos, sabe cuando una pieza ha venido quedando incompleta o cuando ha quedado completa más allá de lo que debe. O sea, ese conocimiento que se remunera en la industria, no solamente en Venezuela, en cualquier lado del mundo, se remunera de forma por encima de otros cargos, pues ha venido dejando de existir. Y eso es lo que te va asignando, pues, es una sociedad que va perdiendo competitividad, que va perdiendo progreso, que va perdiendo capacidad de subsistencia. Y esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día en todos los sectores en Venezuela, María Alejandra. Ahora, cuando la Comisión de Finanzas nos habla de una contracción de 29,8%, cerrando este año, sin duda alguna, lo que ha ocurrido con el cierre de industrias explica perfectamente esta situación, ¿correcto? Usted ha hablado de hasta 700, me corregirá si me equivoco, empresas que han bajado la Santa María o lo hicieron a principios de este año producto de la crisis que afecta a nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, eso es así. Cuando recogimos la encuesta de coyuntura correspondiente al segundo trimestre de este año, y por supuesto esa información tú la vas recogiendo en el tercer trimestre de este año, nos dimos cuenta de que muchas de las personas que empezábamos a llamar no nos respondían. Y cuando empezamos a indagar en sus sectores, pues nos decían es que esa empresa ya dejó de existir. Y cuando tú, partiendo de que nosotros hacemos un muestreo que es muy extenso desde el punto de vista de los tamaños de las empresas, pequeña, mediana y grande, del punto de vista de los sectores a los cuales corresponden, transformación de plástico, agroalimentario, químico, fabricación de autopartes, pulpa y papel o así sucesivamente, y del punto de vista de las regiones donde opera, es decir, opera en Carabobo, en Bolívar, en Anzoátegui, en Lara, en Sur y así sucesivamente, de ese muestreo muy extenso que hacemos, concluimos que sobre el universo de empresas que existía a finales del año pasado, al menos unas 700 habían dejado de operar, lo cual pues es consistente con este encogimiento de la economía. Para que una empresa industrial exista, María Alejandra, lo primero que tú tienes que tener varias cosas para que ella existe, para que se justifique su existencia. Pero lo primero que tú tienes que tener es mercado. Si no hay mercado, pues no tienes ninguna justificación de fabricar aquello que vayas a fabricar, cualquiera que sea la cosa que vas a fabricar, ¿verdad? Y el mercado se ha venido perdiendo en Venezuela porque los consumidores están en un estado tan básico que lo que tienen es ingresos suficientes como para pagar básicamente alimentos, tal vez algo de medicina, pero de resto, pues, de resto es muy poco aquellas cosas adicionales que van comprando. Tal vez algún estrato muy pequeñito de la sociedad puede acceder a cosas distintas, pero por ese estrato muy pequeñito no se justifica la instalación de una fábrica, ¿no? Así que el empobrecimiento que te significa esa contracción de la economía, que se dice que es más de 50% desde que asumió el señor Maduro y que puede ser 29% este año, pues se transforma en eso, en que el mercado desaparece, en que es gente empobrecida y que es un círculo vicioso descendiente mediante el cual si tú no tienes fábrica pues no hay trabajo, si no tienes trabajo esas personas tienen menos capacidad de poder comprar, si tienen menos capacidad de poder comprar pues lo que va quedando se consume aún menos y así sucesivamente
estás en un círculo destructivo. La Gran Depresión de los Estados Unidos, de la cual todos los libros de economía, la cual es referida en todos los libros de economía como uno de los impactos más grandes que ha habido, o uno de los cataclismos más grandes que ha habido desde el punto de vista de la cuantificación de las depresiones en la historia contemporánea, fue una contracción del 28%, ¿no? En esos 2 años, creo que fue el 28 y el 29. La de Venezuela prácticamente duplica eso, lo cual lo que te dice es que estamos insertos en una de las contracciones más grandes que ha tenido la historia de la humanidad para un país que no ha pasado por una guerra o por un gran cataclismo natural o un gran proceso de un terremoto o un diluvio o algo por el estilo, ¿no? Así que la capacidad de destrucción que ha tenido el señor Maduro y su grupo de personas en los cuales se apoya como para poder administrar de una forma muy incoherente y perversa la economía nacional, pues ha generado un nivel de destrucción sin comparación en la historia de la humanidad. Bueno, de hecho, el diputado Ángel Alvarado publicaba en su cuenta en Twitter los peores colapsos económicos de la historia, y ya estamos en esa lista junto a Armenia, Ruanda, Azerbaiyán, Ucrania, Libia, Irak, países que efectivamente han atravesado algunos conflictos armados abiertos. No es el caso concreto de Venezuela, y yo le preguntaría cómo llegamos hasta aquí. Hemos conocido en los últimos días la manera irresponsable cómo funcionarios del Estado manejaron los recursos de nuestro país. Uno de ellos reconoció en una corte en Estados Unidos haber recibido solo en sobornos $1.000 millones, una cifra que sencillamente se pierde de vista. ¿Cómo llegamos a esta situación según su punto de vista? Lo escuchamos. Bueno, fíjate que yo creo, María Alejandra, que el proceso del chavismo, lo primero que hizo fue ir destruyendo la institucionalidad del Estado. El Estado tiene, por supuesto, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cuando los tres responden a la misma persona, no hay capacidad de que uno sirva de contrapeso con el otro, pero que dentro de eso tú tienes además toda una cantidad de instituciones que son reguladoras. Por ejemplo, la Contraloría Nacional de la República. La Contraloría es la que se encarga de evaluar si acaso el resto de las instituciones del Estado, de los órganos del Estado, van haciendo uso correcto de los recursos para los cuales se les va asignando a través del presupuesto, ¿no? Y la Contraloría, entonces, cuando pierde su capacidad de ser contrapeso del resto de las instituciones del Estado, pues ahí puede pasar cualquier cosa y nadie responde. O sea, cuando tú vas destruyendo institucionalidad, el resultado es que cualquier tipo de delito se puede ir cometiendo. Y ese delito al cual tú refieres, del señor Andrade, que metieron preso en Estados Unidos por haber pagado sobornos por el orden de $1.000 millones. $1.000 millones, si lo ponemos en contexto, es lo que requiere todo el sector químico para operar en una economía del tamaño de la economía venezolana del año 2012 a lo largo de todo un año, ¿verdad? Solamente en sobornos. Imagínate lo que había detrás de los sobornos, ¿verdad? Entonces, la falta de poder tener contrapeso del Estado es una de las peores de las peores destrucciones que le puede causar a un país organizado. Esto de que el Banco Central no sea independiente y responda a las necesidades de caja del gobierno, bueno, es parte de esa falta de institucionalidad, de separación y de contrapesos, y el resultado pues es la hiperinflación. Entonces, esa destrucción de la institucionalidad, aunado a tener unas personas que no tienen ni la transparencia, ni las competencias, ni la ética en el manejo de los recursos del Estado, pues lo que ha traído son los enormes delitos, los enormes dislates en materia de política pública. Bueno, y si al final le agregas a eso el que la percepción que se tiene es una percepción de que se tiene que tener un país controlado
el que se tiene que tener una economía controlada, porque las libertades son peligrosas para el que está gobernando, porque las libertades significan que los ciudadanos pueden tener autonomía de pensamiento, y eso es lo que ellos no quieren. Pues terminamos con este cóctel tan destructivo que estamos viviendo en Venezuela y del cual estamos desesperados por salir, pues, ¿no? Bien, antes de despedir, simplemente comento que según Bloomberg, Venezuela entregó al Fondo Monetario Internacional cifras de inflación que, según estos datos, alcanzó 860% el año pasado. La cifra oficial está muy por debajo de la estimación de la institución, que hablaba de más de 2000% de inflación para 2017 en el caso concreto de Venezuela. Gracias, Juan Pablo Lalquiaga, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con este dato, insistimos, de la agencia Bloomberg. Informa que el Banco Central finalmente envió las cifras clave al Fondo Monetario Internacional la semana pasada para evitar sanciones en su contra. Hablan de una inflación reconocida por el gobierno 860%, que es una barbaridad el año pasado. Sin embargo, muy por debajo de lo que calcula el Fondo Monetario Internacional, y una contracción de la economía de 15,7% por cuarto año consecutivo. En fin, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.